Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, Fabricio? Muy bien, gracias por el espacio. Bueno, gracias por venir. La semana pasada algo mencionábamos, ¿no? Pero bueno, se acercaban estos días de festivos, ¿no? Y conmemorativos a la vez. Y por eso no queríamos dejar pasar esta situación, ¿no? Y conversar con ustedes, la gente del SUTE en este caso, aunque en realidad hay varios gremios que están atravesando la misma situación, pero bueno, ahora vamos a hablar del SUTE concretamente, y tiene que ver con este pedido de reapertura de paritarias, ¿no? Que ustedes le solicitaban ya la semana pasada al gobierno, ¿no? Sí, si bien nosotros teníamos prevista en el acuerdo paritario una mesa técnica para el 15 de este mes, que fue el miércoles pasado, esa mesa técnica estaba basada para trabajar los adicionales jerárquicos. Uh-huh. Después quedó media dibujada la mesa porque el ítem arraigo o ítem dedicación escolar que nos pusieron se llevó todas las miradas, y hemos estado trabajando porque le pedimos al gobierno que nos generara una mesa de trabajo para poder revisar todos aquellos casos que contempla la ley, que lo tienen que cobrar y que no lo cobraron. Bien. Ejemplo, maestras mates, tenemos 3 jardincitos que dejaron de estar en su escuela primaria y pasaron a ser exclusivos. Hay uno que ha cumplido ya los 2 años, hay 2 que han cumplido los 2 años y otro que está por cumplirlo, pero se entiende y la normativa establece que aquella antigüedad que tienen las docentes que vienen trayendo la escuela primaria se les contempla, porque no es un movimiento voluntario que decide el trabajador. Es la Dirección General de Escuela la que lo generó y generó un número de escuela nuevo. Entonces, como ellos no lo contemplan, este número de escuela nuevo, porque dicen que no tienen la antigüedad, las dejan afuera. Los docentes que están con ART, los artículos 61, las docentes con habilidades sociales, bueno, tenemos un montón de casos que les corresponde el pago según la normativa y han quedado afuera. Entonces, bueno, se estuvo trabajando en esto, en esa reunión técnica, en esa mesa técnica del 15, y se llevaron todos los requerimientos que teníamos, y vamos a tener una nueva reunión, veremos a ver qué es lo que nos responden para el día 29. Bien. Donde también ellos lo único que nos establecieron que a la jerarquía les iban a aumentar un 13%, como había lo mismo porcentaje de aumento que había estado firmado en la paritaria, pero no nos indican cómo van a impactar en ese 13% en los adicionales de jerarquía, ¿no? Cuando hablamos de adicionales de jerarquía, es el jefe de preceptor, desde el jefe de preceptor, jefe de enseñanza práctica, hasta el supervisor. Son varios. Bien. Sí. Tenemos dentro de jerarquía, ¿no? Y después teníamos otro acuerdo firmado que la paritaria decía que si durante la vigencia del presente acuerdo las variables macroeconómicas diferencian significativamente de las tomadas en consideración para el incremento salarial correspondiente al primer semestre del 2025, el Poder Ejecutivo se compromete a reunirse con antelación al mes de junio para dar continuidad a las negociaciones paritarias. Nosotros presentamos una nota. Sí, la semana pasada fue eso. Exacto, sí. El viernes 11. Bien. Y porque entendemos que lo que llevamos de acumulado a marzo es un 22,86%. ¿Un acumulado de qué? ¿De inflación? De inflación. Sí. La inflación acumulada a marzo es de 22,86%. ¿Desde cuándo es eso, dijiste? Acumulado anual. El acumulado anual. Bien. Quedaríamos nosotros en lo que firmamos en marzo un 7%, quedaríamos 1,6% abajo. Entonces, y entendiendo que lo que se viene para adelante no es bueno, también vamos a tener aumentos de inflación significativos, que le hemos pedido reabrir esta mesa paritaria, traerla, adelantarla, ¿no? Como estaba comprometido ahí, el gobierno, que es lo que nos responde el miércoles pasado, sí, a última hora, que van a esperar a los números del IPC, que salen el 14 de mayo,
y que en base a esos números si adelantamos la reunión paritaria de junio o no. Claro, porque hasta ahora está pactada. ¿Hablamos, Laura, con quién? Con Fabricio Abaurre, secretario general del SUTE en San Rafael. Exacto. Fabricio, hasta ahora, salvo esta salvedad que marcabas al final, digo, pero en un principio la idea era reunirse en junio, ¿cuándo? ¿Los primeros días? Sí, no establece la fecha de la paritaria, pero es en junio porque nosotros hasta junio, en mes de junio, tenemos el aumento. Sí, que ahí, bueno, también viene otra parte, porque vos recién marcabas el aumento anual, ¿no? O la inflación anual y el 1.6 que se han quedado abajo. Y a la vez ahora este primer semestre arreglaron un 13% escalonado. Exacto. Y bueno, ya se vislumbra que, bueno, de hecho la inflación de ahora de marzo fue del 3,1, o sea, y se espera que abril y mayo más o menos ande por ahí, o un poquito más también. Entonces digo, saben que se van a quedar atrás y por eso también me imagino que es esta solicitud por parte de ustedes, ¿no? Sí. De reabrir el tema. Claro, también teniendo en cuenta que en enero Mendoza publicó una inflación de un 1%. Sí, sabiendo que es mentira, pero... Sí. Ahora, qué interesante eso que planteas, ¿no? Porque pasó de casi que de largo eso. Sí, me acuerdo, obviamente, que me acuerdo de eso, que en enero, que se dio a conocer en febrero esa inflación. Justo cuando estábamos en febrero nosotros en lo paritario, sí, sale 1% de inflación en la provincia de Mendoza, 2,2% en la nación. Y sí, y en Mendoza 1% en enero. Ustedes que, honestamente te pregunto, ¿qué sintieron? Acá te reí, ¿no? Por no llorar, como dice el dicho. Pero digo, cuando ustedes estaban en febrero ahí, ¿no? Que estaban empezando, bueno, de hecho muchos docentes que ya se habían reincorporado a sus funciones y demás, ¿qué sintieron cuando dieron a conocer la inflación de enero, en febrero justamente, y dijeron 1%? Vos particularmente, ¿qué sentiste? ¿Dijiste, me están tomando el pelo? No sí, sé. es una tomada de pelo, porque antes decíamos que el INDEC mentía, y nunca el INDEC descaradamente sacó un 1% de inflación. Sí. Y ahora nos sacan un 1% de inflación y pareciera que fuera normal o nos ponemos contentos, ¿no? Si los precios en la góndola aumentan, la carne aumenta, el combustible aumenta, y están haciendo midiendo la inflación con una canasta del 2004. Sí. Entonces esos productos ya ni existen hoy en día y para una sola persona. Entonces es lógico que la inflación, los números de inflación a ellos le van a dar y que no condice con la realidad. El proyecto del presupuesto provincial y nacional estaban hechos en diciembre en base a un 18% de inflación anual. Sí. Cuando entendemos que vamos a quedar por arriba también de esa inflación. Entonces, bueno, pero ellos juegan con estos números son los que ellos te bajan a la paritaria y en base a eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Y por ahí, bueno, nosotros decimos, le damos importancia al tener una paritaria abierta porque podemos avanzar durante los meses que tenemos la paritaria abierta en diferentes temáticas, no solamente lo salarial, ¿no? Sino temas no salariales o que nos den respuestas a este ítem de dedicación, arraigo, que para algunos trabajadores es mucha plata, porque arrancan 88.000 pesos, el que está en la franja de 2 años de antigüedad en la escuela y 2 años de antigüedad en la docencia, a 380.000 en un maestro, después en directivos repercute de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, que hoy los docentes que están dentro de la normativa no lo cobren, y bueno, es un problema, ¿no? Y bueno, tenemos la mesa técnica para poder resolver estas cuestiones. Ahora, ese 1%, ¿no? Que el gobierno comunicó en febrero, que la inflación de enero había sido del 1%, mucha gente no tiene por qué saberlo, pero está bueno por eso explicar, ¿no? Cómo son las cosas, porque claro, vos lo decías recién, el gobierno, a la hora de sentarse a discutir paritarias, usa como argumento ese supuesto 1% que había en enero. Y obviamente el ofrecimiento que les hace a ustedes o a cualquiera de los gremios tiende a la baja con el argumento precisamente de que la inflación está bajando, ¿no? O de que es casi nula, digamos. Lógico, porque si seguía en esa línea, a junio queda 6-7 puntos arriba. Sí. Y también ellos usan estos argumentos para decir, bueno, en junio va a quedar arriba la inflación. Por eso lo importante es tener una paritaria abierta y poder ir negociando según cómo se vaya dando la situación económica, ¿no? Que no, sí,
no pinta de la mejor manera. Bueno, y ahora entonces dijiste, porque ustedes pidieron la reapertura de paritarias, el gobierno el miércoles pasado les contestó que no, que quería esperar al IPC de abril, que se da a conocer el 14 de mayo, y mientras tanto, entonces, ¿ustedes tienen, alguna medida pensada o no? Si la cuestión se pone más difícil, seguramente llamaremos a plenario, y los plenarios resolverán si salimos a la calle, si tenemos algún plan de lucha, qué medida de fuerza llevamos adelante, ¿no? Para pedir la reapertura de paritaria desde lo gremial. Bien, pero por ahora se mantienen expectantes, digamos, ¿no? Sí, por ahora tenemos esta reunión técnica el 29, donde veremos a ver quién nos tienen que resolver lo de las jerarquías y responder algunas situaciones de estas mates, porque también esto nos lleva a que tengamos trabajadores que hoy en día no quieran ser ni vicedirectores ni directores porque pierden el ítem de arraigo. Entonces, que como esta ley es como que rompe el estatuto del docente y nos empezamos a quedar en las escuelas sin directivos. Entonces, ellos lo están sabiendo, lo tienen claro, porque nosotros hemos ido con casos puntuales donde se ve reflejado esto, y bueno, veremos a ver qué pasitos damos el 29 y qué podemos resolver. Bien, hablamos, Laura, con Fabricio Abaurre, secretario general del SUTE en San Rafael. Fabricio, bueno, y en definitiva, en el marco de todo lo que estamos hablando, te pregunto, ¿cómo es la relación con el gobierno provincial, no? Si vos hablabas de paritaria abierta, de diálogo, y demás, pero en líneas generales, ¿cómo es la relación? No, lo que tiene que ver con el marco de la paritaria, que está abierta, tenemos un diálogo para poder ir avanzando no solamente en lo salarial, sino en lo salarial también. Es muy probable que esto no quiere decir que no estemos en la calle. Hemos estado en la calle, ya llevamos 2 paros nacionales en los cuales el SUTE ha adherido y hemos estado en la calle. Es probable que el 1 de mayo, Día del Trabajador, también estemos en la legislatura, cuando sea el inicio de las sesiones donde el gobernador dé el discurso. Es probable que estemos en la calle manifestándonos, pidiendo la reapertura de la paritaria. Entendemos que las luchas se dan en la calle, y si hay que estar en la calle, estamos. No, por más que tengamos buen diálogo con el gobierno, porque hay una paritaria abierta, no quiere decir que no vamos a salir a la calle, ¿no? Y ¿cómo, no se sienten presionados? A ver, te pongo un ejemplo concreto. El año pasado, los judiciales reclamaban, ¿no? Esto mismo, mejoras en los sueldos, los que estaban muy atrasados, la disparidad, que tienen con los jueces, por ejemplo. Y hicieron paro, hicieron muchos días de paro, y después, el gobierno dijo, les descontamos todos los días directamente, ¿no? Todos los días de paro se los descontamos. Después, ahí más o menos mediaron, llegaron a un arreglo, pero el gobierno le descontó plata, en definitiva, ¿no? Y cuando descontó plata, los judiciales agarraron y cortaron con el paro por un tema lógico. Si ganan, 2,50, encima te descuentan plata, se complica más el panorama, ¿no? Ustedes, ¿cómo se sienten en ese sentido por esto que te estoy marcando? O no sé si lo han hablado a esto. Nosotros estamos peor, porque si bien sabemos que un día no trabajado es un día no pagado, y siempre se lo decimos al afiliado, al no afiliado, cuando llegamos a una escuela y se plantea lo del paro, y me van a descontar, y sí, te van a descontar, como nos decían con el paro nacional el otro día, me van a descontar si paro, y sí, te van a descontar, ¿y cuánto es el descuento? Entonces, que nosotros hoy tenemos un ítem aula que nos descuentan también completito, que es el 10% del salario por hacer paro, y ahora se suma el ítem arraigo, que el ítem arraigo es el 10% del estado docente, de la asignación de clase y de la antigüedad mía en la docencia. Entonces es como que tenemos un tercer presentismo. Entonces el descuento es muchísimo más grande. Un docente con mucha antigüedad que tiene 380 de arraigo, más 50 de ítem aula, más el día de trabajo, cuando quería acordar tenés... en mi caso, puedo hablar en mi caso me significa a mí el día de paro 470 mil pesos de descuento. ¿Un día? Un día de paro. Sí, bien. Entonces eso menos voy a cobrar yo este mes. Vos sos docente. Profesor con 36 horas cátedra. Profesor con 36 horas cátedra. ¿Primario o secundario? Secundario. 19 años de antigüedad. 19 años de antigüedad, bien. Y en tu caso, parar un día
por los descuentos en el ítem aula, en el ítem arraigo y ¿qué más dijiste? Y el día de trabajado, las horas de ese día. Sí, son 470.000 pesos. Exacto. Por un día de no ir a trabajar. Bien. De ítem arraigo nomás tengo 400, más 35 de ítem aula, más el día de trabajado, las horas que tengo ese día. Bien. Y digo, en líneas generales, para no personalizar con vos, ¿no? Pero digo, en líneas generales, ¿cómo están los sueldos, no? Esta situación que tanto hemos hablado. Alguien que recién empieza, por ejemplo, ¿no? ¿En cuánto está ahora en este 2025? Y está en 635 más 35, 40 ítem aula. Bien. O sea, 670. Sí. Bien. El que recién inicia. 670 el que recién inicia. Y a alguien, por ejemplo, para alguien que recién inicia, 670, y hace un día de paro, ahí en ese caso, más o menos cuánto le significa? 80.000. Más si cubre, como puede estar suplente y tener arraigo. Sí. Entonces hoy eso del arraigo queda muy dispar y se hace difícil el poder comparar. Sí. Porque yo teniendo 2 años en la escuela, ya cobro arraigo si estoy en un cargo titularizable. Sí, que significa estar en un cargo vacante. Entonces, ya desde ese arranca con 80.000 pesos de arraigo para mínimo. Mínimo. Y por ahí, ¿sienten ustedes eso, que el gobierno juega con ustedes con este tipo de cosas como las que estás explicando? Sin duda. Y son las consultas que tenemos a diario. Hoy, no sé, un docente se enferma y te dice, me van a descontar el arraigo si me enfermo. Porque pagué el alquiler. Entonces es plata y es significativa la plata. Y tienen entonces, si nos enfermamos, lo perdemos. Si hacemos paro, lo perdemos. Si cualquier situación y cualquier tipo de licencia que yo tome, se me acumula para el descuento. Entonces, sí, claro que estamos presionados. No sé si la palabra es buena la relación con el gobierno o escuché mal recién. No es ni buena ni mala. Tenemos una relación con el gobierno en la cual hoy con la paritaria se puede abierta, dialogar. Llevamos todas las inquietudes que tenemos y tratamos de resolverlas dentro de la mesa paritaria, ¿no? En marzo, en febrero, cuando se iniciaron las clases, le llevamos un petitorio al ministro. Ellos hicieron el acto. 2 actos hicieron, uno en la mañana en el este y otro en la tarde en el Valleduco. Entonces nos dividimos, los compañeros del Gran Mendoza y del este fueron a llevarle un petitorio allá en el este, y después al mediodía, a la 1:30, los del sur con los del Valleduco, lo encontramos al ministro en el Valleduco, y ahí en San Carlos, en Pareditas, le presentamos también el mismo petitorio, y bueno, él dijo... con la paritaria abierta vamos a sentarnos a charlar y poder ver todo aquello inquietudes y problemas que tengamos y tratarlos de resolver. La mesa es la paritaria abierta, y en la paritaria donde podemos resolver las cuestiones, por eso nosotros le damos siempre mucho valor a la paritaria. Ahora, dice, a ver, el diálogo está abierto, la relación es buena, pero digo, cuando alguien plantea algo como ustedes, ¿no? Que en determinadas circunstancias consideran que se están quedando atrás y le dicen, no, listo, te cerraron el diálogo en realidad, o sea que es como medio dispar el seguro, tema, ¿no? Y por eso salimos a la calle. Te vuelvo a repetir, hemos tenido el miércoles cuando fue el paro, salimos a la calle, hicimos actividades gremiales en todos lados, y ahora es muy probable que el 1 de mayo volvamos a estar en la calle en la legislatura reclamando, porque no solamente se resuelven las cuestiones en una mesa de diálogo. Muchas veces hay que salir a la calle, y en la calle es donde los trabajadores siempre hemos ganado y hemos tenido la mayor conquista de derechos, ¿no? Ahora, qué triste, lamentablemente pasó toda la vida en Argentina esto, ¿no? Pero digo, qué triste llegar a ese punto, ¿no? Digo, si no nos manifestamos, vamos al muere directamente. No ganamos, es así. Sí. La historia lo dice, como decís vos, siempre la conquista de los derechos se ha dado en la calle. Nosotros lo sabemos eso. Bueno, hoy frente a que un paro está muy difícil hacerlo de lo económico, porque yo siempre discuto, cuando nosotros, Cornejo, nos pone el ítem aula, no lo pone porque somos faltadores seriales, o porque todos los docentes faltan en las escuelas. Lo pone porque ellos querían que estuviéramos ordenados, que no estuviéramos en la calle y que no le hiciéramos paro. Entonces, en ese momento el ítem aula nos significaba 3.000 pesos. 3.000 pesos era el alquiler del departamento, de la casa. Entonces, si faltábamos por un día de paro, perdíamos el alquiler. Y hoy nos han llevado al mismo lugar.
Hoy faltamos por el día de paro, nos van a descontar el ítem de arraigo y es el alquiler. Entonces nos vuelven a posicionar en el mismo lugar que hace 10 años atrás, en el 2015, cuando nos pusieron el ítem aula. Como el ítem aula ya se había caído, creemos también que ha sido una conquista de los mismos trabajadores, que dejó de tener efecto, digamos, el ítem aula para lo que fue creado. Nos ponen en la legislatura este ítem, que sí, claro que es un ítem perverso, pero lo pueden poner porque por ahí nosotros siempre decimos, podemos estar enojados con un gobierno, no, pero no les podemos dar la mayoría en las cámaras, porque pasan estas cuestiones. Te hacen leyes sin, en este caso, nosotros siempre decimos, no lo debatieron ni lo trabajaron con los trabajadores, lo inventaron ellos, lo generaron ellos, lo pusieron en la legislatura porque saben que en la legislatura se aprobaba porque tenían mayoría, levantaron la mano y vamos para adelante. Y le han dado a los superpoderes al ministro también para que ellos puedan reglamentarlo como quieran y en el momento que quieran. Entonces, y decimos ahora, bueno, y lo decimos, si Milei gana las elecciones de medio término ahora, y es muy probable que nos modifiquen el régimen previsional. Y está latente eso, lo vienen trabajando, hay provincias que ya se los han ido modificando, y quedamos abiertos a eso, porque cuando le damos las mayorías en las cámaras de diputados y de senadores, pasa esto, terminan siendo una escribanía, y generando las leyes como a ellos les parece mejor, y bueno, y por ahí terminan siendo perjudiciales para los trabajadores, ¿no? Bien. Secretario, gracias por la visita y por mantenernos informados de la actualidad de los docentes en la provincia y en San Rafael. Gracias, chicos, por el espacio. Un placer. Fabricio Abaurre, secretario general del SUTE en San Rafael.